Hola amigos de Al Aire y Libres, qué gusto estar nuevamente con ustedes. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo debe un administrador priorizar los recursos que tiene tratándose de la administración pública en los nuevos tiempos, en un entorno de crisis, de estrechez presupuestal generalizada, en donde vemos ayuntamientos que no tienen ni siquiera para pagar aguinaldos en algunas ocasiones, vemos dependencias que pasan verdaderas carencias? ¿Qué tipo de perfil debe tener el administrador público, ya no del futuro, el administrador público de Tabasco el día de hoy? Para eso queremos abordar el tema con un especialista, alguien que conoce, ha estado en la administración pública en responsabilidades de mucha importancia y sobre todo dando resultados. Se trata del doctor y arquitecto Roberto Ocaña Leiva. Él ha sido director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Centro, el ayuntamiento que usted sabe es el más grande de todo el estado, con los mayores recursos y con la mayor cantidad de problemas en todo el estado. Igualmente ha sido subsecretario de Obras Públicas en el estado y actualmente es director de la Junta Estatal de Caminos. Roberto, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Este planteamiento que hago acerca del perfil que debe tener el administrador público moderno en Tabasco, desde tu punto de vista, ¿es académico, es político, es una combinación de ambos, o debe también tener un componente de administración pública pero ligada a la iniciativa privada, es decir, contar con todo este espectro de conocimientos para poder dar resultados? Bueno, antes que nada, buenos días a este nuevo programa, Al Aire y Libres, por el espacio que nos brindan para compartir pues las experiencias y sobre todo reflexionar sobre muchas de las problemáticas que acontecen pues, a nivel nacional, estatal y en la problemática que conlleva a los municipios. Y pues contestando a tu pregunta, pues yo creo que hoy en día justamente los perfiles que deben de tener los que la sociedad misma les responsabiliza la dirección de un municipio, de un estado, incluyendo el propio país, pues tiene que compaginarse múltiples conocimientos. Sabemos que la realidad que nos acontece particularmente en el estado, la realidad de los municipios, nos lleva y lleva a todo funcionario público a considerar toda su capacidad humana, pero ante todo estar abierto a la innovación, a la capacidad y a la sensibilidad humana para resolver problemas que son muy sencillos, que son muy simples y que hay veces se burocratizan. Yo creo que debemos de partir primero en que cualquier funcionario público de la formación y profesión que venga, tiene que obligatoriamente asentarse a ver cuáles son sus facultades, cuáles son sus responsabilidades. Es decir, aun cuando tenga una formación técnica, de ingenierías, de arquitectura o de las disciplinas técnicas, está obligado a tener una formación y una información jurídica, una formación administrativa, y se convierte en un multidisciplinario funcionario que pueda estar. No va a ser todólogo, estamos de acuerdo, pero yo creo que sí tiene que estar abierto y con mucha sensibilidad y sobre todo a la misma sociedad. Hay veces, aquí en Tabasco, por ejemplo, hemos, quizá no de mala fe, pero se comentan de que los tabasqueños se convierten, cuando hay inundaciones, en hidrólogos o hidráulicos, ¿no? Y hasta la abuelita o la tía o la amiga más recóndita de cualquier comunidad te dice, de acuerdo a su experiencia, lo que hay que hacer en algunas contingencias que ellos mismos lo practicaban desde siempre. Entonces yo creo que en muchos casos hay que combinar y escuchar, estar abierto, y con la parte complementaria que sería la parte técnica, corroborar proyectos, la fuente de financiamiento,
Hay muchos proyectos que en teoría pueden ser muy buenos, pero que a la hora de llevarlo a una realidad de financiamiento simplemente se quedan como buenas intenciones. Entonces yo creo que dada la situación y como bien comentas en tu pregunta de que los recursos están escasos, tenemos que ser muy creativos, saber cuáles son las prioridades que cada quien tiene como responsabilidad. En el ámbito municipal lo marca muy claramente la ley. Los municipios están obligados a cubrir los servicios básicos municipales. Y si eso no se cubre, pensando que vas a hacer alguna obra como le llaman ahí coloquialmente, de relumbrón para verte que eres un presidente municipal que deja huella, finalmente puedes dejar esa huella que terminan siendo en muchos casos hasta elefantes blancos y descuida lo básico. Y entonces ahí la realidad te ubica y no puedes descuidar lo básico, no puede el carretón de la basura no pasar a recoger la basura. Claro. Fíjate que te interrumpo un momento, Roberto, porque yo quiero decirle a nuestro público algo que me parece oportuno en este momento. Roberto es arquitecto, tiene 2 maestrías, una en urbanismo y si no recuerdo mal la otra debe ser en desarrollo regional y urbano. Y también es doctor en arquitectura. Tiene una preparación que, como usted puede darse cuenta, es bastante amplia y precisamente por eso lo invitamos, porque sabemos que es alguien con quien se puede hablar, primero, sin cortapisas, sin poses, y segundo, con conocimiento. Acaba de darnos ahorita 2 pautas que queremos seguir. Primero, no todo se hace con dinero. La sensibilidad social se llama así, pero tiene una traducción, es escuchar a la gente y saber cuándo tienes que hacerle caso a lo que la comunidad te está diciendo, ¿no? Y para eso no siempre se requiere dinero, ¿no? Inventiva, imaginación y escuchar, saber escuchar. El administrador público, el presidente municipal, el gobernador, el director de una dependencia no puede estar sentado tras su escritorio pensando que se va a hacer su voluntad porque él es el que manda, porque eso sale contraproducente. Y finalmente también las ocurrencias nos cuestan, como de repente vemos alegremente los funcionarios destinan millones de pesos a cosas que ni siquiera van a ser de utilidad para la ciudadanía, ¿no? Entonces, tocaste ahorita el asunto del financiamiento. Si no se planea correctamente, si no se ven de dónde van a surgir los recursos para financiar un proyecto, ese proyecto nace muerto. Y eso lamentablemente nos ocurre ahora en Tabasco por todos lados. ¿Qué es lo que tiene que entonces pasar para que podamos ver una transformación en la administración pública de Tabasco? Y esto tiene que ver mucho con lo que la gente elige. Totalmente de acuerdo, y yo creo que hay algo muy importante que además no se trata de inventar el hilo negro, porque hay otros países, otras ciudades que han hecho transformaciones muy coyunturales. Yo creo que hay que romper, hay un paradigma en México, en algunos municipios y estados ya se está haciendo. Vemos que hay ahorita diversas planteamientos que inclusive hace la propia iniciativa privada. No aquí en Tabasco no he visto yo, más que salvo algunas honrosas excepciones, pero por ejemplo, la autoridad municipal ya no puede, porque además nos lleva a una cuestión de tipo ambiental, seguir desechando la basura a campo, o aunque haya relleno sanitario, cuando es un recurso que se puede reutilizar, que se puede convertir y traducir en dinero, en energía. Y hay muchos casos en ciudades. Me tocó estar, por ejemplo, en una observación de todo lo que se ha hecho en Barcelona con el tema de la basura, y el ayuntamiento, por el contrario, en lugar de generar a través de sus propios trabajadores y generar unas plantillas enormes de trabajadores, se concesiona a través de particulares, e inclusive se llega a convenir que parte de la utilidad que se le saca, en este caso a la basura, regresa al municipio y se traduce por consecuencia en una doble utilidad. Por una parte, tú no pagas en una nómina muy elevada a un personal muy amplio,
y por otra parte se te traduce aún más en recursos que se te regresan al municipio. Se convierte en un asunto de ganar, Roberto. Pero aquí esto me lleva a lo que estás diciendo, a un caso en concreto. La idiosincrasia, la ideología manipulada del mexicano y del tabasqueño es pensar que cuando se abre a una participación privada cualquier actividad que debe ser responsabilidad del gobierno, entonces se habla de complicidades o se habla de privatización por intereses particulares. ¿Cómo podemos combatir eso? Tiene que entender la gente que la asociación público-privada es una realidad en el mundo, pero ¿cómo se lo hacemos entender? Yo creo que tarde que temprano va a pasar, ¿eh? En los próximos sexenios tiene que haber un cambio. Lo estamos viviendo ahorita, que los recursos no alcanzan. Ahorita se están abriendo algunos esquemas de participaciones público-privadas, ¿no? Para restaurar un espacio público, para una infraestructura, hacer una reconversión y que se sustente financieramente y no sea una carga para el erario público o para los gobiernos. En este caso, en una administración municipal que me tocó participar, se hizo la propuesta porque habían 2 o 3 empresas que querían entrar en lo que es la incineración de la basura para producirla en energía, y la ciudad de Villahermosa y toda su zona metropolitana alcanza en los tonelajes que ellos requieren para hacer toda la inversión. Y lo primero que obviamente, cuidando los intereses y respetando los sindicatos, pues obviamente ellos fueron los que se opusieron por la misma dinámica, cuando aún el mismo esquema de concesión se establecía que los trabajadores, al menos en un 50%, pudieran formar parte de esa propia empresa de recolección en el esquema. Pero ¿cuál es el caso? También había que cambiar de la cultura en la recolección, porque acuérdense ustedes que ahí van los carretones con los amigos trabajadores de la limpieza, con una serie de costales atrás, ellos mismos separando el plástico y eso, y que es un beneficio propio que se traduce para ellos mismos. Pero esto, si lo ves en una escala global y general, ¿por qué no traducir todo eso a un beneficio colectivo de la misma sociedad y que de alguna forma se genere una utilidad en ya no invertir en una plantilla muy elevada para los trabajadores? Entonces, eso no es inventar el hilo negro, pero es un esquema en el que tarde que temprano se va a entrar, no nos queda de otra. Aquí lo que obviamente no va a depender de un alcalde el hacerlo, hay que modificar ciertas normativas, entonces se tiene que hacer a través de una propuesta de gobierno del Estado y que bajes a todos los municipios, y que inclusive el Congreso coadyuve a que se tenga que tener toda la normatividad y las leyes que ayuden a ese esquema. Y tenemos que romperlo, no que no nos dé miedo. La verdad que ese es un esquema que de entrada vemos, y me voy a evitar decir nombre, un alcalde de los actuales, que mando saludo, a lo mejor él sepa quién es, desde inicio de año liquidó, sacrificó en liquidar parte de su plantilla a un buen porcentaje, y ahorita es el que tiene mayor capacidad, cuando menos que se ve, que los recursos que cuenta el municipio se van directamente a beneficios sociales. Claro, una medida que puede ser impopular y nada rentable políticamente, pero que es necesaria para poder tener viabilidad financiera en un municipio, ¿no? Y como esto, podemos ver ejemplos en materia de desarrollo social, en donde lamentablemente la visión actual sigue siendo una visión de paternalismo, no una visión de desarrollar capacidades en la población para poder que las familias vayan evolucionando y vayan siendo autosuficientes. En eso, ¿cuál sería una visión de futuro en cuanto a desarrollo social, en tu opinión? Mira, enfocado a los municipios, y que ellos tienen la tarea de lo que son los servicios básicos, los servicios municipales, había que también en un esquema general y donde también se involucra el gobierno del Estado,
que estos programas efectivamente cada familia y en las comunidades que cuentan con todavía superficies de hectáreas, ya sea comunales, ejidales, en la que tengamos que hacerlo de manera sustentable. Es decir, hay que ver qué programas sociales o de desarrollo social puedan permitir que una comunidad cambie también esa visión de que veía el apoyo social como una ayuda temporal y que no se traducía en un seguimiento para que se tradujeran en beneficios permanentes, y que esas familias puedan ser sustentables en una ayuda económica que ellos mismos generen en algunas producciones que se dan en las zonas, en el caso de la mayoría de aquí en Tabasco de los municipios. Hay ejemplos que se han ido valorando, yo creo que hay que retomarlo, hay que fortalecerlos, y sí, aquellos que son de manera temporal, que les resuelve el problema de comer, por ejemplo, en el caso de la carne, que en algunos programas veo que se dan, en el caso de las tortillas de bajo costo, que son un paliativo, pero eso, ¿hasta qué periodo lo podemos seguir manteniendo? Y que finalmente se convierte, como bien comentas, en que la misma sociedad se siga generando como un paternalismo que ya los gobiernos ya no cuentan con recursos para seguir soportando estos esquemas. Entonces tenemos que entrar en un replanteamiento social, de administración pública, de política pública. Hay esquemas que van avanzando, que en algunas de las reformas estructurales que se hizo en el gobierno federal, a lo mejor ahorita no son tangibles, pero que a un mediano plazo se traduzcan en que puedan ser factibles a un largo plazo para el beneficio de muchas familias y de muchas comunidades. Pero sí es importante cambiar la visión de que los gobiernos o los que tengan responsabilidad entren en esta nueva dinámica. Antes que continuemos, quiero agradecer a la empresa IOS Office la amabilidad y su hospitalidad. Estamos transmitiendo desde sus instalaciones aquí en Villahermosa, en la Torre DG, unas instalaciones pero muy acogedoras, una solución para cualquier emprendedor que quiera fortalecer su negocio. Y continuando, Roberto, yo quiero ponerte un ejemplo. Hay una zona de tu municipio, Nacajuca particularmente, que a mí me ha llamado mucho la atención, que son los camellones chontales, que terminan hasta la población de Tecoluta. Tucta y toda la exactamente, zona. Sí, San Isidro, todas esas zonas, ¿no? Hemos visto quienes nos ponemos a observar la dinámica de la evolución de las comunidades, cómo han pasado de tener una vocación eminentemente agrícola, del sector primario, no nada más agrícola, a ser una población que se dedica casi en su totalidad a los servicios. Es decir, pasaron de ser productores a ser empleados del sector servicios y el sector comercio, particularmente en Villahermosa, cuando ahí teníamos una producción, por ejemplo, de frijol bastante importante, no hace mucho todavía. El maíz, el frijol, el ganado en pequeña escala. Los hijos y los nietos de los antiguos productores están abandonando la actividad primaria, y estamos hablando de los camellones chontales, que tienen un potencial gigantesco aún. Tú eres de allá, por eso te lo pregunto, ¿cómo poder reconvertir y pasar del discurso de la despetrolización y la descomercialización? Porque ya no nada más es el petróleo, la actividad comercial está absorbiendo lo que antes era vocación agrícola. ¿Cómo regresar a eso, Roberto? Mira, yo creo que hay que tener en consideración todos los esquemas que ayuden a transformar, o yo diría readaptar ahí las actividades de esas comunidades. Efectivamente, históricamente ahí eran zonas altamente productivas en frijol, en maíz. Era muy conocido el municipio por estos dos productos, y que lamentablemente ahorita yo no sé si se siembra alguna hectárea de alguno de esos dos productos. Ha tenido que ver mucho la cuestión de la situación territorial en el ámbito de lo que ha sido la situación hidrológica del Estado. Recordemos que por las inundaciones que han acontecido a partir de la del 2007, la normativa que es con agua, hicieron planteamientos de recarga acuífera, como es esa zona que es baja, pues se consideraron como para que
pudieran ser ya casi permanente zonas de recarga acuífera cada vez que haya inundaciones, sobre todo en la cuenca del Grijalba y del Samaria, que es la que nos inunda la parte de la zona de allá de la zona indígena. Entonces tenemos que ver, porque bajo ese esquema y ese planteamiento de Conagua, hasta dónde va a ser factible el que estas zonas ya finalmente estén bajo otro esquema de vida, porque como coloquialmente se dice ahí, se afecta la parte donde ellos tenían ese sustento de tierras y que ahora están permanentemente más tiempo en el agua. Pues había que hacer un replanteamiento y cambiar inclusive de sistemas de producción. En este caso a lo mejor ya no va a servir para el arroz, para el frijol, para el maíz, pero hay otras actividades que puedan ser factibles con los humedales que ya se generaron ahí casi permanentemente. Entonces, yo he escuchado varios planteamientos, inclusive por ahí se acercó una empresa italiana, si no más recuerdo, donde a través del bambú pudiera generarse ahí con los comuneros unas grandes hectáreas del bambú, pero que tiene que ir a la par con estas tecnologías de aprovechamiento precisamente para la fibra que se pueda traducir. Si no va complementada en un proyecto integral y sea una ocurrencia nada más para tener entretenido a los paisanos, pues no va a funcionar. Se tiene que dar de manera integral, con esquemas de financiamiento, con esquemas de producción y permanentemente vigilado toda la vulnerabilidad a la que va a estar y está ya sometida la zona, porque se convirtió en una zona vulnerable a través de la recarga de los mantos que se hizo a través de los escurrimientos y de las ventanas de alivio que se hicieron. Entonces, ahí teníamos que entrar todos, pero además haciendo conciencia con la misma comunidad, porque ellos te siguen pidiendo, por ejemplo, apoyos de alambrado, apoyo para sembrar maíz, y ya las condiciones no están dadas, cuando menos ambientales, por la modificación que se hizo al entorno. Entonces, hay que entrar en un esquema integral para que ellos también hagan una cultura. Se le planteó también la posibilidad de que a través de la crianza de ganado, que era se le planteaba cambiarlo por la cuestión del búfalo, y vemos por ejemplo que ahorita el búfalo, cuando menos en áreas donde sí lo aprovecharon, en la zona de Huimanguillo, empieza a ser una alternativa de mercado comercializable. Exacto. A ellos se lo plantearon, a los paisanos ahí de la región de Nacajuca. Yo lo comentaba con algunos de ellos, y como ven que en otras partes sí funcionó, pues yo le pedía a ellos que también se abrieran, a que no nos cerráramos, a que la mayoría de las generaciones de sus hijos, por ejemplo, son gente ya que son profesionistas, que además están buscando otras alternativas de desarrollo, y que pues ellos también pueden ser parte importante en esta nueva generación, de que nuestros abuelos, nuestros papás de la zona, que tradicionalmente se crearon con un sistema que la misma entorno en su momento le dio, al modificarse, tenemos que entrar también las nuevas generaciones cambiando este nuevo paradigma y esta nueva forma de vida que se da en la zona, ¿no? Me queda muy claro, Roberto, que en una visión política tradicionalista es más fácil decirle a la gente, ok, quieren maíz, sigan sembrando maíz, ¿no? Y aunque no sirva la producción y aunque tengan problemas para cosechar, sigan ahí, ¿no? Esa es la visión política que ha prevalecido. Y tú hablas de educar a la gente para que sepan qué es lo que les conviene y qué puede hacerse ahora, ¿no? Arroz en lugar de maíz, se aprovechan los humedales, búfalo de agua en lugar de ganado común que no resiste al problema del agua, cuando ese es lo que te está pidiendo el entorno. Y finalmente eso es lo que se requiere para que podamos ir evolucionando hacia una sociedad que rescate su producción, pero que también se adapte no solamente a las nuevas condiciones climatológicas, sino a las condiciones de competencia en el mercado. Y no nada más en el mercado interno, sino en el mercado global, ¿no? La carne de búfalo está reconocida a nivel internacional, y solamente aquí, que tenemos todo para producirla, estamos reacios al consumo, ¿no? Y esto me lleva a la parte del político tradicionalista, el que simplemente navega y se deja llevar para lograr
un objetivo que es llegar al poder aunque no sepa ejercerlo. Ese es un riesgo que tenemos, que hemos tenido en Tabasco y que no debe volver a repetirse en lo inmediato. Y yo quiero que revisemos en el entorno de la política actual cómo han ido ocurriendo cosas que permiten pensar que podría cambiar eso en lo inmediato. Yo quiero mencionarte lo que ocurrió en el Estado de México. El Estado de México fue un laboratorio para lo que podemos esperar aquí en Tabasco en nuestras propias elecciones del año venidero, y vemos como una figura como la de Andrés Manuel López Obrador, que se pensaba iba a pesar muchísimo más de lo que pasó finalmente, quedó no opacada, pero sí disminuida por una candidatura emergente de un candidato fresco, con ideas, si no son totalmente innovadoras, por lo menos sí diferentes a lo que se había escuchado hasta ahora, que el candidato del PRD, el candidato Juan Cepeda, que fue capaz de llevar un mensaje de que se pueden hacer de forma diferente las cosas. ¿Tú crees que podamos pensar que aquí en Tabasco la gente pueda ya hacer clic con la propuesta del candidato, con la imagen del candidato, con la pulcritud del candidato y su preparación académica, para que esperemos un cambio en las próximas elecciones? Pues mira, yo creo que algo se tendrá que hacer, pero quienes participan también tienen que ser, digamos, aparte de innovar, inclusive romper con los sistemas tradicionales de hacer política. Hay veces, y lo he repetido yo en algunas ocasiones y en la pasada contienda que me tocó estar por un periodo muy corto como candidato, efectivamente donde me paraba yo, hay un caso que me dejó muy preocupado, porque por ejemplo en la laguna de la Lima, que está aquí en la selva, en la zona conurbada, que está decretada como una preservación ecológica y está en un decreto que hay que cuidarlo, ya sobre el bordo que protege la laguna habían ahí como 40, 50 invasores, le diría yo, aunque aún respetando su necesidad de tener un espacio para vivir. El tema es que lo plantean o se establecen o se asientan de entrada en una zona que no está permitida. Y no está permitida porque además se colocan en una zona vulnerable, es decir, ya están en una zona de riesgo. Y cuando a mí me abordan, que pasaba yo cerca por ahí, me pidieron láminas para poder seguir dándole más forma a su refugio, que literalmente es eso, un refugio. Y yo les dije que yo no les iba a dar lámina, porque lo que yo provocaría con esa acción es incrementar y formalizar, o darle más, digamos, forma de que ellos se establezcan. Y les dije que no, yo les pedía que se quitaran y que íbamos a hacer lo posible por hacerle en un listado y poderle buscar alternativas en otra zona, inclusive de poderlos ayudarlo con pie de casa, de vivienda, pero que de entrada se quitaran porque eso no pudieran estar ahí. Yo les aseguro que otro que a lo mejor no madurara la responsabilidad, porque al final de cuentas, si ganas o si hubieses seguido en un proceso y ganaras, pues al rato te iba a tocar como responsabilidad quitarlos. Entonces, desde antes hay que decirlo, pero no hay que caer en ese juego de que porque en ese momento me beneficiara por unos cuantos votos, a la larga yo mismo tuviera que quitarlo porque estaban en una zona digamos, prohibida. Entonces, yo creo, y parte del crecimiento desordenado que se dan en muchas zonas ha sido porque en este sistema tradicional de hacer política, los mismos aspirantes o candidatos influyen para el crecimiento desordenado de una zona. Y luego se te revierte porque como autoridades ya no lo haces. Y entonces vamos generando un juego ahí medio perverso que yo no estoy de acuerdo. Hay muchos que creen que el fin justifica los medios para ganar una elección. Yo creo que no, y tenemos que romper con esa parte. Hay que hacer conciencia desde antes, aún esté en juego el que finalmente no alcanzara
para que pudieras llegar a un puesto de elección popular. Yo creo que hay que ser honesto con nosotros mismos y que si no se genera esta participación de gente con una claridad de ideas para no romper desde tu propia plataforma de campaña con irresponsabilidades, pues hay que hacerlo, hay que invitar a participar a gente que de alguna manera vaya honestamente a buscar un puesto de elección popular. No podemos caer de entrada, de origen tendríamos que ir con esa ética para no caer en esto que finalmente se convierten en efectos colaterales y que dañan a toda una población. Pero que luego vas a destinar recursos que no lo tienes o que no lo hay para ver cómo modificar en unas emergencias o contingencias que van a ser más recurrentes, y la estamos viendo, como la que pasó, por ejemplo, en el centro, en una lluvia casi que podríamos decir cotidiana, lo que ocasionó. Eso no lo vamos a corregir con una estrategia de campaña. Es decir, nos está rebasando la problemática en la que hemos caído. Y por ende, si vamos a seguir aumentando esas irregularidades, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que partir de eso. ¿Está lista la ciudadanía tabasqueña para aceptar la verdad en la campaña? O sea, no nada más que te digan lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas escuchar, porque es lo que es viable y no. Y finalmente a muchos políticos les da temor de enfrentarse a esa realidad. Y vemos, por ejemplo, te menciono un caso, Floricel Medina actualizó los cobros de agua potable en el Ayuntamiento de Centro, e inmediatamente después fue un candidato al que se le atribuyó parte de su desgracia política el haber tomado esa medida totalmente impopular, pero que era necesaria, tan necesaria que hoy buena parte de la viabilidad del Ayuntamiento de Centro se da a que los ingresos por esa actualización de cobros son bastante mejores que los que había antes de la misma, pero la gente aún no lo entiende. Por eso te digo, ¿está preparada la gente para que se le hable con la verdad o hay que hacer todavía mucho trabajo sobre eso? Pues yo creo que depende en buena medida y en buena parte de quienes aspiran a ser el gobierno o quienes quieren ser gobernantes. Desde ahí tenemos que hacerlo, tenemos que ir abriendo esa parte de sensibilizar a la gente. Quizás muchos pues se van a oponer porque pues, ya estamos acostumbrados a que todos nos lo regalen. Pero lo que yo he escuchado, por ejemplo, lo que cuesta producir un metro cúbico de agua potable en costo, te voy a decir una cifra, pero anda alrededor de los 10 pesos y no se recupera en lo que se cobra ni 4 pesos, ni 5 pesos. Es decir, no va a haber ni presupuesto que alcance desde una administración pública si de entrada, ¿sí?, todos los servicios, casi podemos decir, los que se dan a nivel de... Porque no es así el de empresas como CFE, que es así la cobran y hasta nos quejamos que se cobra de más. La telefonía, pareciera que nos las cobran de más. Pero sí ya nos acostumbramos a que el agua, ¿no?, los servicios municipales parece ser que nos tengan que salir gratis. Entonces yo creo que hay que entrar ya en lo que hizo en ese caso Floricel Medina, pues a lo mejor fue impopular, pero ha generado que cuando menos la capital, en muchos casos a los posteriores alcaldes, le reditúe en tener mayores recursos para poder atender la gran demanda de los servicios municipales. Aquí se tiene que traducir a ser más eficientes esos recursos, porque yo creo que la gente estaría dispuesta a pagar lo que cuestan los servicios, pero que vea tangible que se están traduciendo a mejores servicios, a mejores niveles de bienestar en cada una de las comunidades. El tema es que pues ahorita está el tema muy alto en las reflexiones sobre el tema de corrupción, el tema de la transparencia, y yo creo que también se tiene que entrar un esquema en transparentar las acciones de gobierno que no permitan que haya dudas de que los servicios que se tengan que contratar, las obras que se tengan que hacer,
que se transparenten, y en esas mismas asambleas comunitarias que puedan ser parte de esa supervisión social que requieren, involucrarlos como se hacían antes, cuando en algunos casos funcionaba la administración por administración, y que de alguna manera los servicios se hacían, o las obras, y se las daba a cabo. Obviamente, con los candados y la normatividad, ya eso parece ser que no funcionó, y tenemos que entrar en otros esquemas. Pero yo parto a raíz de que se tenga que ser equivalente, eficientar los recursos y transparentarlo, para que la misma sociedad esté confiada de su autoridad. Cuando la sociedad no confía en su autoridad, pues no la vas a obligar a que pague cuando está dándose cuenta que a lo mejor muchos de los recursos no van destinados a transformarse en mejores condiciones de vida para ellos mismos, ¿no? Tocas el punto de la transparencia, pero ahí tenemos otro problema del discurso. Se ha hablado muchísimo, pero en los nuevos esquemas de planeación, presupuestación y de transparencia que hay, la autoridad está obligada a una transparencia total, que parece que el funcionario público actual, que el político actual se niega a asumir. Se niega a asumir. Si la gente ve que hay un cobro por un servicio público y se le dice, se va a captar por este cobro un estimado de tanto y se va a destinar específicamente a esta acción, y ustedes van a poder medir el cumplimiento de esa acción, y para que vean que lo que pagaron sí se está ejerciendo en lo que se está promoviendo, entonces en esa medida se va a generar la confianza. Pero ¿por qué hay esa resistencia del político, del funcionario, a decir las cosas por su nombre? Es decir, vamos a captar 50% más por cobro de agua, y ese 50% se va a destinar a esta acción en concreto. ¿Por qué no hay esa claridad y esa transparencia desde el momento de la planeación, Roberto? Eso es lo que hay que hacer, y en eso se va a llegar en un momento a otro, porque la sociedad está exigiendo justamente que los recursos se transparenten, y hay que hacerlo. Por eso lo que tú decías a la pregunta inicial, ¿cuál es la visión o los perfiles que deben de tener quienes aspiren a un puesto de elección popular? Independientemente de que pueda ser un especialista en su formación, en lo que haya estudiado, yo creo que tiene que estar abierto a toda lo que es la auditoría de todos los ámbitos, no tan solo la que legalmente hacen los entes auditores, sino de la propia sociedad. ¿Sí? Yo creo que tenemos que partir de ahí, es urgente, para que también la misma sociedad, explicándole, créeme que los paisanos y los tabasqueños en general, cuando se hacen acciones con mucha transparencia y se le explica lo que tú comentas aquí, ellos lo aceptan. Ya por último, Roberto, yo he visto de primera mano algunas encuestas en donde se te sitúa en Nacajuca en el primerísimo lugar. Esto, ¿qué te da a ti como compromiso? Te puedo citar una en donde estás por lo menos 16 puntos arriba de tu más cercano competidor, a estas alturas que ya podemos pensar que es una altura de definiciones. Y sobre todo cuando ya vimos lo que pasó, repito, en el Estado de México, donde el efecto que se pensaba que iba a venir arrollador del partido de Andrés Manuel López Obrador no ocurrió. Claro, en Tabasco la dinámica puede ser un poco diferente, pero también puede ocurrir que la gente se fije en la propuesta, en la preparación y en la honestidad del candidato, como ocurrió en el Estado de México, donde Juan Cepeda, repito, se puso al tú por tú y ganó una gran cantidad de votos. En este caso, tú traes una intención del voto tremendamente mayor que cualquiera de tus competidores. ¿Estás pensando seriamente en participar? Fíjate que eso, cuando uno lo reflexiona, te hace, la verdad, reflexionarlo y ver que en todo caso se convierte o se traduce en un compromiso combinado, es decir, en un compromiso personal de que, como estamos en el ámbito de la administración pública, ¿no? Agradecido en este caso por el señor gobernador que nos invitó a ser parte de su gabinete y que ha dado muestra, por ejemplo, de que nos combina la atención ciudadana permanente. Y nosotros hemos
en mi propia análisis y partiendo inclusive de tu pregunta de cómo deben de ser los responsables de los gobiernos, la actitud cuenta mucho. A nosotros cuando nos quitaron de ser el candidato y nos dicen que tiene que ir una mujer por la equidad de género, nos quedamos apoyándola a ellas, a las compañeras que finalmente democráticamente el grupo decidió que fueran la que seguía en la lista de regidores, que estaba de forma vertical, estaba bien hombre, mujer, y se subió la primera mujer que seguía en la lista. Sí, no le buscamos mucho porque además si ya hay una lista que ya estaba registrada, me comentaron que yo ingresara o pusiera yo a mi esposa como si fuera una situación así muy, oye, cámbiate y ponga a tu esposa por la equidad de género. Yo de entrada lo tomé, la verdad, no muy en serio, porque pues yo creo que eso no puede ser. Respeto a los compañeros que así lo hicieron, que inclusive algunos ganaron, pero yo creo que a la sociedad tenemos que serle responsable. Hemos mantenido esa actitud a partir de esa acción y eso nos ha generado en el municipio pues una buena perspectiva en términos de que no estamos ahí y pues que de alguna manera sí no nos gustó y que dolió al equipo, pues claro, pero que nos mantuvimos con serenidad, con cordura, y hemos establecido ahí una buena relación con la propia sociedad. Es decir, lo vio como un acto positivo, porque si no vemos otros ejemplos que cuando te quitan algo, lo primero que hace el que estaba de candidato es irse a otro partido. Es decir, buscarla por donde sea, inclusive a costa de lo que sea. Y vemos que literalmente se traduce y se les revierte ahora que en muchos casos tienen el compromiso ante la misma sociedad, donde ya no cumplen con esa expectativa que finalmente generaron de inicio. Nosotros nos hemos mantenido con esa misma mística de tener una buena relación con ellos. Seguimos así y por otra parte también hemos sido muy sensibles. Hay mucho de necesidades en las comunidades, falta de oportunidades de empleo, muchas cosas. Familias que no tienen ni para comprar un medicamento y se tiene que traducir lo que tú decías, lo que haces con lo que dices con lo que haces. Tenemos que ser congruentes y en muchos casos aún no sea una persona que esté afín a la forma de cómo nosotros hemos establecido ahí un diálogo con la sociedad. Hemos ayudado a muchas personas. Pero yo creo que va más allá sobre una forma de combinar la parte de la sensibilidad social, la parte de tu formación y experiencia. La gente se da cuenta que ya no puede seguir votando por gente improvisada, que de ocurrencia se le diga que van a hacer esto, que van a hacer lo otro y que finalmente no se lo van a cumplir, porque desconocen la realidad del municipio. Hoy en día los municipios están pasando por realidades financieras, realidades de nómina, realidades de falta de no poder cumplir con muchas de las demandas ciudadanas. Y eso se tiene que buscar alternativas, hay que innovar en algunas cosas. Sabemos que se pueden hacer partiendo de tu propia potencialidad como municipio. Nacajuca es un municipio, tan solo te voy a dar un dato, pasó a ser el segundo municipio en colocación de vivienda por encima de Cárdenas, por encima de Paraíso, que era un municipio que de acuerdo a la dinámica petrolera habían generado un panorama muy de crecimiento urbano y de desarrollo regional. Nacajuca está siendo en la zona conurbada, con un polígono de más de 50,000 hectáreas, el polígono de crecimiento urbano en el estado de mayor dinámica. Está llegando vivienda, está llegando diferentes actividades. Hasta ahorita, y lo digo con todo respeto para los que gobiernan, que no han tenido la visión de ver cómo ponerle orden a ese crecimiento y nos está rebasando inversiones particulares en creación de viviendas y no hay drenaje en la mayoría de esa zona. Falta infraestructura en la zona. Tenemos que ir de la mano con esa potencialidad, con esa plusvalía que tiene la zona
y reconvertirla en una oportunidad para todos los habitantes, no tan solo de Nacajuca, sino que puede dar más para los habitantes de la región. Y tenemos que entrar con esa visión. Si no partimos de ahí, lo de menos es que pueda llegar y ganar una elección, porque hay muchos estratégicos o estrategias para ganar una elección, pero no para gobernar un municipio. Y la gobernanza del municipio no puede darse a través de la rebatinga de ver quién da más, sino de cómo poner en esta panorámica social y de crecimiento lo que a todos, aún siendo yo habitante de la zona metropolitana, de la zona conurbada, me siento cómodo, me siento contento de vivir ahí, pero tenemos que potencializarla para que todo siga creciendo y siendo una zona que sea nuestro amortiguador de oportunidades para el resto del municipio, para la zona indígena que está falto de oportunidades de trabajo, para la zona de la cabecera municipal y para todos quienes vivimos en Nacajuca. Entonces tenemos que partir de ahí. Quien no conozca esa realidad, pues que Dios nos bendiga 3 años más, otros 3 años más. Pero ahorita es una oportunidad muy alta, pero tiene que partir por un proyecto que integral, inclusive lo retome también, como lo está haciendo el licenciado Núñez. Está por decretar el programa de desarrollo de la zona metropolitana, que eso será ya un instrumento que va a obligar tanto al municipio de Centro como al municipio de Nacajuca a entrar en una dinámica intermunicipal para que la infraestructura que ahí ya hace falta se tenga que dar para esa visión metropolitana. Entiendo que faltan muchas banquetas, pero no podemos agarrar recursos que inclusive están destinados para infraestructura de alta visión metropolitana, como son toda la infraestructura que se viene haciendo y que el gobernador ya dio la pauta con la ampliación de la carretera 4 carriles hasta el Libramiento, que eso es un proyecto federal, del gobierno federal, y tenemos que ir de la mano todos los gobiernos para articular el territorio en mejores condiciones de infraestructura, para que ahí sí se empate con esta visión que ya tienen los particulares de hacer plaza, de desarrollar 90 hectáreas de vivienda ahí mismo en la zona, de generar polígonos de almacenamiento, de bodegas, es decir, una serie de dinámicas que no la está planteando el municipio dentro de su propio plataforma de crecimiento municipal, o al menos no lo veo en el plan municipal de desarrollo. Y no lo veo desde hace 19 años que ha venido creciendo la ciudad. Entonces es urgente entrar, y ahí se los comparto para todos los amigos de la zona metropolitana, que nos empieza a pegar en negativo, inclusive la falta de los servicios. Vamos atrás, en este caso las autoridades municipales, resolviendo los paliativos que le demandan ya alguna zona. Entonces tenemos que entrar en esta dinámica. Yo lo comparto con quienes de alguna manera son afines a este pensamiento, pero no hay de otra, si no al rato eso se va a salir de control y lo que ahorita es una oportunidad se va a convertir en un problema si no se atiende. Ese es mi pensamiento, yo lo comparto con mis paisanos, y de que si eso se traduce en que te puedan ver como una alternativa para los futuros que vienen y entre todos poder poner a Nacajuca en este horizonte en el que todo el mundo ha querido ponerlo y que no han sabido cómo hacerlo, pues les comparto, y que juntos podamos lograr ese crecimiento para el municipio. Finalmente, aun cuando no es una respuesta categórica, a mí me queda claro que si traes esa intención de voto es precisamente por la visión que compartes. Es la visión de desarrollo, con hablarle a la gente con la verdad, con la honestidad de decirles: tenemos que transitar de aquí a acá o no vamos a tener futuro. Yo de verdad te felicito por esa actitud. Es una actitud que no cualquier político y no cualquier funcionario público asume, y me explica perfectamente el por qué la gente de Nacajuca te considera como la mejor opción en este momento. Yo quiero agradecer también a ustedes, amable público, por la atención, y nos esperamos la próxima en un nuevo programa de Al Aire y Libres. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias por tu invitación.